Muy bien, ahora vamos al personaje principal, a la persona principal de este libro y de toda la Biblia, que sería Dios. ¿Qué aprendemos de Dios en este libro de Ruth? Vamos a ver 4 cosas también que aprendemos de Dios en este maravilloso libro. Capítulo número 1, aprendemos de la soberanía de Dios. Y aquí vamos a ver un Dios soberano, un Dios que permite muchas cosas, pero que no pierde el control. Un Dios que puede permitir incluso el sufrimiento en los suyos. Un Dios que quizás castiga. Un Dios que tiene incluso al mundo y la geografía y todos los acontecimientos en perfecto control. La soberanía de Dios. El capítulo 1 nos va a marcar el trasfondo de todo el libro. Y el mensaje que vamos a ver ahí es una fe que nace en la desesperanza. ¿Cómo puede nacer la fe en la desesperanza? Es porque todo está bajo la soberanía de Dios. Y ese es el mensaje para nosotros. Cuando tú mires a tu alrededor, como miraba Habacuc y decía, todo es violencia, todo es corrupción, no hay nadie que busque a Dios, ¿dónde está Dios? Ahí puedes confiar en la soberanía de Dios. Cuando uno dice, mira, las cosas están muy difíciles, pero Dios es el Señor. Pero Dios está en el trono. Pero Dios tiene el control. Entonces tu fe se mantiene viva. Es la fe que nace en la desesperanza. ¿Basado en qué? Basado en la soberanía de Dios. Número 2, ¿qué aprendemos de Dios en el capítulo 2? Aprendemos de las obras de Dios, ¿sí? Y aquí ya vamos a ir entrando a la trama de toda la historia. Esto nos marca el capítulo número 2. El capítulo 1 ha sido el trasfondo, la introducción. El capítulo 2 sería la trama. ¿Y qué aprendemos como mensaje espiritual en este capítulo 2? Vamos a ver ahí una fe que restaura con plenitud. Una fe que restaura con plenitud. ¿Basado en qué? Basado en las obras de Dios. Recuerda que en el capítulo 1 tuvimos la conversión de Ruth. En el capítulo 2 vamos a ver cómo Dios comienza a operar primero en Ruth. Así que las obras de Dios la podemos dividir en 2. Uno es la obra interna de Dios, es la obra que hace dentro de nosotros. Cuando le permitimos a Dios, en una comunión viva con Él, le permitimos obrar. Pablo decía, la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. Le permitimos trabajar a Dios en el centro de nuestro corazón. Muchos estamos intentando cambiar el mundo, cambiar nuestra familia, cambiar nuestro esposo, cambiar a la suegra también. Estamos buscando cambiar a todo el mundo, pero no dejamos que Dios cambie nuestros corazones. Y ese es un gran problema el día de hoy. Les decía que el peligro más grande del día de hoy no es la corrupción, no es la pandemia, no es la escasez económica, no es la injusticia y la violencia. El peligro más grande el día de hoy son los cristianos sin el fuego de su primer amor. Ese es el mayor peligro para el mundo el día de hoy. El cristiano abandonando su confianza en Dios, abandonando su primer amor, quitando la mirada de Cristo y depositándolo en las cosas de la tierra. No estoy diciendo que sea un libertino perdido en el mundo, pero aquel que se ha dado a la vida común, solamente a atender su casa, a trabajar y a sobrevivir, nada más, pero no está ardiente en el primer amor, en la comunión, en la gran comisión. Eso es un gran peligro para el mundo de hoy, ¿sí? Así que recordemos las obras de Dios. Dios trabaja internamente, es la obra interna, y también Dios trabaja luego externamente, pero hay un orden, primero adentro, después hacia afuera. Por eso hablamos de una fe que restaura plenamente, porque va a empezar desde lo más profundo, a cambiar, a transformarnos, hasta luego ya Dios usarnos para cambiar también a otros. No quiera usted cambiar a este mundo si primero usted no se deja cambiar por Dios. ¿Qué aprendemos de Dios en el capítulo 3? Aquí entramos ya al clímax de la historia, ¿sí? Eso es el capítulo 3. Aprendemos de la palabra de Dios y más que nada el poder de la palabra de Dios, ¿sí? Aquí vamos a ver la lección espiritual, una fe que perfecciona al creyente. En estos tiempos tan difíciles, lo que más me impactó fue ver cómo la palabra de Dios tenía preeminencia, subsistía, prevalecía. Y ahí está Boaz que dice, bueno, yo quiero hacer esto, pero Dios dice esto en su palabra. Qué interesante ver cómo la palabra de Dios prevalece
Y al final eso es lo que traería las bendiciones de Dios. ¿Qué aprendemos como lección espiritual aquí? Que la fe que es de Dios, la fe que se fundamenta en la palabra de Dios, perfecciona al creyente. Y aquí tanto Ruth como Boaz van a ser perfeccionados en sus caracteres, ¿no? Como persona, van a ser perfeccionados en la vida espiritual a través de la fidelidad a la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. ¿Qué aprendemos de Dios ahora en el capítulo 4? El capítulo 4 ya sería el desenlace de toda la historia, ¿no? Aquí aprendemos de la fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios. Y aquí la lección espiritual sería una fe que cosecha los buenos frutos, una fe que cosecha los buenos frutos. Y como veremos, la cosecha viene al final. Al principio de la historia la cosecha parecen ser otras cosas, pero al final uno entiende que la cosecha no tenía que ver tanto con mi prosperidad material o con mi felicidad, tiene que ver con los propósitos de Dios, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo en esta miniserie expositiva acerca entonces de la soberanía de Dios, las obras de Dios, la palabra de Dios y la fidelidad de Dios. Nunca olvides que el personaje central detrás de toda esta historia, el personaje principal es Dios. Muy bien. Ruth capítulo 1, verso 1 al 22, como hemos dicho, le hemos llamado esta parte, la fe que nace en la desesperanza. Vamos a ver algunos datos que el mismo pasaje nos va a ofrecer, unos datos del pasaje, para después describir cómo se divide todo este pasaje, ¿sí? En primer lugar, recuerda los males que hemos ya descrito de este periodo de los jueces. Solamente con el primer versículo informándonos en los días que gobernaban los jueces, ya nos dijo mucho. Por supuesto, tengo que ser un estudioso del libro de los jueces para entender mejor, ¿no es así? Pero a todos estos males se va a sumar algo, la hambruna. Dice ahí, sucedió que hubo hambre en la tierra. La hambruna en estos tiempos era una calamidad como para nosotros el día de hoy sería una pandemia, ¿no? De un virus, algo así. La hambruna en estos tiempos era muy difícil, mataba a miles y miles de personas, de familias enteras. Qué horrible. ¿Sabes lo que es morir de hambre? Quizás es uno de los sufrimientos más terribles, más agónicos que hay, ¿no? Morir de hambre. No tener para comer, no tener para alimentar a tus hijos, imagínate eso. ¿Cuántos a veces hemos experimentado? Yo hace unos 5 años atrás, cuando estaba empezando un proceso aquí en la obra como iglesia y había perdido mi trabajo, había nacido mi hijita y encima me habían robado toda la casa y tenía una deuda tremenda en el banco. Wow, tiempos que de verdad uno dice son tiempos que uno toca a fondo, ¿no? En las que estaba a veces en la calle yo con mi hija en brazos llorando, así, por las calles llorando sin saber qué hacer, a veces de noche, por las calles sin saber qué hacer, no teniendo para su leche, mi esposa en el hospital y mi hija llorando de hambre. Uf, eso sí que es terrible, eso sí que fue terrible. Esas semanas cuando yo venía a la iglesia y predicaba y todos me veían aquí con gozo, con quizás muy emotivo para predicar la palabra, pero quizás detrás de la escena es lo que nadie ve. Y uno pasaba una angustia terrible porque cuando un hijo llora y tú no tienes para darle, esto es muy doloroso. Y los que han experimentado cosas como esto, entonces pueden darse cuenta de esto de hubo hambre en la tierra, no es un asunto cualquiera. No es algo para juzgar a la ligera. Es algo muy difícil. En la Biblia vamos a ver muchos periodos como estos. Cuando la nación de Israel se enfrentó, por ejemplo, en el exilio, ¿no? O después en la conquista de Jerusalén o de Palestina por parte de los romanos, los escritores de esa época describen que las madres incluso se comían a sus hijos. Y así sucedió también en el periodo de los jueces. Las madres mataban a sus hijos, a sus bebés, para comérselos. Y no juzgues a la ligera, si es que no sabes identificarte muy bien. Hermanos, lo peor de la humanidad puede surgir en momentos de las peores crisis. Y te das cuenta que lo peor no es tanto la angustia, el hambre, la violencia,
sino es el corazón humano. Y Dios va a permitir muchas de estas historias en la Biblia para que podamos comprender cómo es nuestro corazón realmente y cómo es el corazón de Dios. Nosotros normalmente nos creemos siempre que somos buenas personas, pero Dios va a demostrar al final que no hay ni un bueno, ni aún solo uno, ¿no? Y entonces por eso Dios a veces permite, porque en tiempos muy difíciles sale a flote nuestra verdadera naturaleza, ¿eh? Por eso necesitamos, y a Dios gracias, que tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, porque sin Él, ¿qué sería de nosotros? Estaríamos más que perdidos, ¿eh? Entonces se suma la hambruna, un cuadro dramático, un cuadro terrible. En segundo lugar, vamos a ver aquí el detalle de un varón, dice, de Belén de Judá. He dividido esa frase en tres partes. En primer lugar, un varón, para designar ¿qué? Un linaje, para designar aquí una línea ancestral. Había un varón, de un varón viene de ahí, había algo que redimir, porque vamos a ver después que ese varón termina muriendo, así que lo importante de esta historia es cómo se perpetúa la línea de este varón si ha muerto y también sus hijos han muerto. Entonces ahí está el detalle de la trama, que se va a restaurar una línea de un varón que aparentemente había sido desaparecida. Y así Dios salva otra vez la línea mesiánica de Cristo. Qué interesante. Luego también tenemos la palabra Belén, dice de Belén. Y esto rápidamente nos conecta con el hilo mesiánico de la Biblia, ¿no? El nacimiento de Jesús fue en Belén. Belén tiene que ver mucho con David, con la línea al trono de Israel, con las promesas mesiánicas de la Biblia. Y luego Judá. Belén de Judá. Judá es la tribu que desde Génesis vemos es la tribu prometida para llevar el cetro, para el trono, o sea, para el reino. ¿Y qué tenemos aquí? El pacto davídico. El pacto davídico que se va a sostener a lo largo de toda la Biblia. Recuerda, hermano y hermana, que en primer lugar tienes que analizar a Ruth como un libro teológico, ¿ya? Siguiente. ¿Qué vemos también en la escena? Un viaje inesperado lejos de casa. Un viaje inesperado lejos de casa, ¿no? Un viaje no sé qué tanto forzado, pero uno se percata de que no estaba en los planes de esta familia. Ahora tenían que vivir lejos de su patria, de sus costumbres, ¿no? Y en un lugar totalmente desconocido, ¿no? Un lugar que uno no desearía vivir, pero ahí se está. Un cambio total. Luego tenemos otro dato. La palabra Belén. ¿Qué significa Belén? Belén significa casa de pan. Pero ¿qué significa Moab? Porque ellos salieron de Belén, la casa de pan, y se fueron ¿a dónde? A Moab, dice, a los campos de Moab, ¿ya? ¿Qué significa Moab? Moab se deriva, hermanos, de dos palabras que combinándolas, ¿no? Es como una palabra compuesta, significa de su padre. Eso significa de su padre, ¿ya? Las palabras aquí serían mo o min en el hebreo, que sería de, y ab, de donde viene Abba, que es padre, ¿no? Entonces se hace referencia al hecho de que el antepasado de esta tribu nació de un incesto. Esa es la referencia. De su padre, es decir, como que sus antepasados, cómo nació esta tribu de un incesto. Eso nos remonta a Génesis capítulo 19, para los que notan, Génesis 19 del 30 al 37, el hijo de Lot con su hija mayor. Recuerda aquí, por lo que había acontecido después de Sodoma y Gomorra, Lot queda con sus dos hijas que finalmente tienen relaciones con su padre y tienen descendencia, ¿ya? Ahora, ¿por qué esto está en la Biblia? Porque Dios en la Biblia no esconde nada, la Biblia habla de la verdad, ¿ya? Y recuerda también que estamos en un tiempo muy distinto al tiempo nuestro, ¿ya? Un tiempo muy distinto al día de hoy. 2, ¿ya? De ahí se forma la nación de los moabitas, los descendientes de Moab, que significa de su padre, ¿ya? Entonces era una nación hermana de los amonitas también, que lo vas a ver en Génesis 19, 37 al 38. ¿Por qué?
porque ambos son parientes lejanos de los israelitas, ¿no? Lot, recuerda, Lot, el padre de Moab, había sido sobrino de Abraham, capítulo 12, verso 5 de Génesis, ¿ya? Lot, el padre de Moab. Moab es el hijo, donde vienen los moabitas. Ahora, esta tribu de los moabitas se desarrollaron en la región de Transjordania, ¿ya? En la parte del sudoeste, donde Lot habría vivido después de la destrucción de Sodoma. Muy bien. Y bueno, después de eso, ellos echaron de sus tierras, cuando ya se fortalecieron, echaron a los emitas y ocuparon todo su territorio. Esto lo puedes ver en Deuteronomio capítulo 2, verso 9 al verso 11, ¿ya? Ahora, los campos de Moab los vas a poder apreciar también en Números 22, verso 1. Números 22, verso 1. Estos campos de Moab, que dice aquí el libro de Ruth, se encontraban al noreste del Mar Muerto, ¿ya? Si sabes un poquito de la geografía ahí de Palestina o de Canaán. Sin embargo, poco antes de la llegada de los israelitas, ¿ya? Sihón, era un rey amorreo, tomó de Moab el territorio del norte de Arnón, ¿sí? Y estableció su capital en Hesbón. Entonces Moab se extendía desde el Seret hasta el Arnón, ¿no? Había crecido bastante y puedes buscar esos datos en un mapa de geografía bíblica, ¿ya? Ahora, hay un caso también aquí, cuando los israelitas llegaron a la frontera del sur de Moab, pidieron permiso para cruzar el país. Recuerda que estaban saliendo de Egipto rumbo a la tierra que Dios les prometió, y ellos iban a pasar por Moab, pero ahí vemos en Jueces capítulo 11, verso 17, que el país le negó el pase, ¿ya? Entonces, así como los edomitas, los moabitas y los amonitas estaban emparentados con los israelitas, tenían cierto parentesco por sus antepasados, pero no se les permitió a Moisés atacarlos ni tomar de sus partes, ¿no? O de sus países. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 2, verso 4, verso 5, verso 9, verso 18 y verso 19. O sea, al pueblo de Israel se le prohibió que ataquen a estas naciones, a estos pueblos, ¿no? Donde estaban ahí los moabitas, que recuerda estaban emparentados por Lot, ¿no? Por Lot, ¿ya? Que era el sobrino de Abraham. Y sin embargo, después de esto, Balat, que es el rey de Moab, se alarmó cuando los israelitas conquistaron el territorio del rey Sihón, con lo que llegaron a ser sus vecinos del norte, ¿ya? Aquí estamos hablando ya de Balac, es una historia conocida en la Biblia. Temiendo entonces no poder enfrentarlos con éxito, ¿no? Alquiló este rey a Balaán. Balaán era una especie de profeta en la época, y él tuvo la esperanza de debilitar a los hebreos mediante maldiciones. Y bueno, todos conocen esa historia, ¿no? Que por intervención divina, estas maldiciones más bien se transformaron en bendiciones. Muy bien. Luego, más tarde, por consejo de Balaán, los moabitas sedujeron a los israelitas a participar de la licencia sexual y de la idolatría. Lo podrás ver en Números 22 al 25. ¿Ya? Marca eso, Números 22 al 25. Y por esa causa fueron excluidos plenamente de la comunión o congregación de Israel, ¿sí? Y Israel, el pueblo de Dios, va a recibir la orden de mantenerse apartados o lejos de ellos. Eso lo puedes ver en Deuteronomio 23 del 3 al 6, y también en Nehemías capítulo 13, verso 1 al verso 2, ¿ya? Nehemías 13, verso 1 al verso 2. Ahora, durante el periodo temprano de los jueces, ya entramos al periodo de los jueces, los moabitas, bajo el rey Eglón, recuerda esa historia, Eglón, invadieron Canaán occidental, tomaron posesión de Jericó, ¿ya? Y oprimieron al pueblo de Israel durante 18 años, y ahí se va a levantar un juez, el juez Ahog, recuerda eso, ¿no? Ahog, un juez benjamita que asesinó al propio rey Eglón en su palacio cuando pues lo apuñaló. Recuerda esa historia que analizamos en el libro de los jueces. Lo vas a poder ver en Jueces capítulo 3,
Jueces capítulo 3, verso 12 al verso 30. ¿Ya? Y bueno, tenemos ahora más tarde, después de eso, durante los Jueces también, un hambre azotó a Palestina occidental y Elimelec, ciudadano de Belén, se mudó a Moab, donde sus 2 hijos se casaron con mujeres del país, Orfa y Ruth. Las 2 obviamente eran moabitas. Y así es que tenemos más o menos la historia del pueblo de Moab desde sus inicios hasta esta época. Épocas más adelante vamos a ver todavía a Moab con Saúl, luego con David, que tiene que enfrentarse a ellos también, y ya será cosas para otro estudio, ¿sí? Así que ahí para entender un poquito la relación entre Israel y Moab. Si bien es cierto, Moab es un pueblo pagano, ¿sí? Es un pueblo gentil, pero con un pasado, con una familiaridad o parentesco con el pueblo de Israel. Así que el hecho de que, digamos, Elimelec y su familia se han ido a los campos de Moab, no representaba esto un abandono total de la fe. No estamos viendo aquí una apostasía de parte de ellos, y hay que tener cuidado de juzgar ligeramente, porque muchos cuando estudian Ruth, muchos pastores o predicadores aluden que las calamidades que van a pasar Elimelec y su familia son básicamente por apostasía, ¿no? Por haber sido rebeldes a Dios e ido a vivir a una tierra pagana, disfrutar del libertinaje y la mundanidad ahí, pero no es lo que el pasaje nos ofrece, es algo que ahí algunos están intuyendo del texto, pero no es lo que el pasaje dice. Más bien, si estudiamos bien el trasfondo, nos damos cuenta de que de todas las naciones paganas, ellos eligen Moab, donde hay cierto parentesco con los israelitas, y de alguna u otra manera van a poder conservar muchas de sus costumbres, mucho de su religión, y efectivamente es lo que sucede, porque más adelante vamos a ver esto como evidencia en la conversión de Ruth. Porque si ellos hubiesen abandonado por completo la fe en Jehová, ¿cómo es que Ruth después se convierte? Obviamente que no había sucedido eso. Si bien vamos a ver cierta ligereza espiritual, no hay un abandono total de esta familia a la fe en Dios. No estamos viendo eso, ¿no? Pero de alguna manera ellos están, digamos, siendo débiles a las circunstancias. ¿Y quién no ha sido, digamos, débiles ante situaciones difíciles? ¿O quién es invulnerable a esto? Tiempos de dolor, tiempos de escasez, tiempos de enfermedad, tiempos de crisis muy fuerte que llega quizás a la persona, a la familia, ¿no? O al pueblo donde uno está. Y entonces nos vemos en situaciones muy duras, muy difíciles. ¿Cuántos han tenido que salir del hogar, por ejemplo, a ir a otras naciones por el bien de la familia, por buscar algún sustento? Esto es muy común el día de hoy, ¿no? Tenemos gente, por ejemplo, a través de las redes sociales, en cada país del mundo que no es su país, pero que vive ahí porque ha emigrado, porque ha buscado algún futuro para los suyos, y eso definitivamente no hace totalmente mal a la persona. No es que la persona está apostatando en ningún sentido, sino que es un hecho forzado, ¿no? Y bueno, los que están en esa situación lo van a poder entender mucho mejor. Así que tengamos cuidado con juzgar a la ligera a Elimelec, a Noemí y a su familia. No hay duda de que están pasando por tiempos muy difíciles y han sido débiles ante las circunstancias, pero ¿quién puede culparlos de buscar un mejor futuro para los suyos? Y han tratado por todos los medios que aun cuando estén en esa situación, no olvidar el nombre de Jehová, la adoración al Dios verdadero, de lo cual hubo un gran resultado, que es la conversión de Ruth. Eso no hay que olvidarlo, ¿sí? Muy bien. Bueno, pasamos a lo siguiente ya, y vamos a describir esta historia en 3 secciones. La primera sección, del verso 1 al verso 5, se llama Los hechos desafortunados. La segunda sección sería del verso 6 al verso 18, con la resolución de Ruth. Y la tercera sería el dramático desenlace del viaje, del verso 19 al verso 22. Y entre estas historias, estas narrativas, vamos a ver algunos nombres que para nosotros serían un poco lejanos, dificultosos. Así que les voy a dar el significado de los nombres para luego, mediante vamos leyendo la historia, vamos entendiendo un poquito, ¿sí? A ver, vamos a comenzar con Elimelec, porque eso es lo que nos ofrece estos primeros versículos, ¿no? Vamos a ir en orden. Elimelec, ¿qué significa Elimelec? Dios es rey. Y cuando veía Elimelec, Dios es rey, rápido vino a mi mente, recuerda, el nombre de Abimelec,
Ahí hay algo diferente. Abimelech, Elimelech. ¿Qué significa, por lo contrario, Abimelech? ¿Recuerdas quién era Abimelech, no? Bueno, sé que hay Abimelech que fueron reyes, ¿ya? Reyes paganos, pero hay un Abimelech en el periodo de los jueces. ¿Recuerda eso? Si no, entonces estudia o lee el libro de los jueces y ahí lo vas a encontrar. Y es más, se dedica varios capítulos a la historia de Abimelech, y dicho sea de paso, fue el primer rey en tierras de Palestina tocante a la nación de Israel. Si tú creías que fue el rey Saúl, pues te equivocaste. En la Biblia hubo un rey para Israel antes que Saúl, que este fue Abimelech. La diferencia es que Abimelech fue rey prácticamente por dictadura, por usurpación, ¿no? No era legítimo, pero aún así reinó en Israel, y eso es inequívoco en las páginas del libro de los jueces, así que ahí te estoy dejando ese dato. Ahora, ¿qué significa Abimelech? Por lo contrario, significa mi padre es rey, mi padre es rey, mientras que Elimelech es Dios es rey o Dios es mi rey. Qué interesante, porque esto tiene que ver mucho con la historia de Abimelech. Abimelech, desde que nació, le pusieron mi padre es rey. ¿Quién era el padre de Abimelech? A ver, alguien, rápido. 1, 2, 3, nadie sabe. Gedeón, pues, o Jeroboam. Gedeón era el padre de Abimelech. Y la madre de Abimelech le había puesto mi padre es rey. Pero es interesante, cuando tú analizas la historia de Gedeón, Gedeón no quiso ser rey. Él siempre despreció ser rey. La nación, el pueblo, dijo, sé nuestro rey. Él dijo, no, ni yo ni mis hijos reinen sobre ustedes. Pero la mamá le puso, mi padre es rey. Entonces aquí vemos influencia de todas maneras. Qué importante es la crianza, qué importante es el enfoque que le damos a nuestros hijos desde que están en casa. Porque mira, los padres de Elimelech, piensa en eso, porque él no se pone el nombre a sí mismo, obviamente. ¿Quién le pone ese nombre? Sus padres. Y sus padres dicen, Dios es rey. En una época donde no había rey. En una época donde la nación estaba en anarquía, en apostasía, en oscuridad, en violencia y en sufrimiento. Ellos dicen, Dios es rey. ¡Oh, qué maravilloso! Esto es un cuadro de la fe preciosísimo para que el día de hoy usted también aprenda a prevalecer la fe, hermano. Hoy día de hoy estamos poniendo nombres a nuestros hijos, Justin Bieber, que no sé qué, Brad Pitt, Dios mío, ¿no? Un hombre más peruano que la papa a la huancaína está poniendo a su hijo John no sé qué cosa, John Harrier, Dios mío. ¿Por qué no buscas nombres que a tus hijos les influencien para la fe? Tiene que ver mucho, pastor, no quiero ser muy, digamos, ¿cómo se dice esto? Muy místico en esto, pero yo creo que es más que nada la influencia. Mis padres, por ejemplo, ¿cómo me pusieron a mí? David, Jonatán, no podían ser más bíblicos. Mis padres, David, Jonatán. Y no solamente era poner un nombre, creo que ellos estaban asumiendo un compromiso. Ellos nunca me lo han dicho, pero yo asumo que ellos estaban poniendo un compromiso al ponerme David, Jonatán. Porque desde que yo era pequeño me inculcaron la fe, el amor a Dios. Siempre me dijeron, David significa amado de Dios y Jonatán significa regalo de Dios. Ellos siempre me dijeron la fe en Dios, ¿no? Me transmitieron eso, a servir apasionadamente a Dios, amar la palabra de Dios. El día de hoy no puedo hacer otra cosa más que vivir para servir a Dios por completo. Hermanos, ¿qué estamos inculcando a nuestros hijos? La mamá de Abimelech le puso, mi padre es rey, y él después usurpó el trono, ¿no? Y arremetió y fue un dictador y terminó mal. Terminó siendo aplastado por una gran piedra, ¿no? En la cabeza. Terminó mal. Pero los padres de Elimelech dijeron, Dios es rey. ¿Qué están diciendo? Dios es el soberano. Dios tiene el control. Dios prevalecerá con sus propósitos en estos tiempos de desesperanza y oscuridad. Qué hermoso. Si estudiáramos los nombres más a fondo, cuánta enseñanza rescataríamos. Segundo nombre, Noemí. Segundo nombre, Noemí. ¿Qué significa Noemí? Placentera. Eso significa, placentera. ¿Ya? Las Noemís significan placentera. ¿A qué se refiere? A satisfacción, a más o menos eso, a satisfacción, a alegría, ¿no? No pienses que placentera significa libertina, sino habla más del detalle ¿cómo se llama? De ser agradable, algo así. Ser agradable, ser dichosa o feliz, ¿no? Placentera.
Luego tenemos el nombre Malón. Ahora, placentera, Noemí, va a tener mucho que ver también en la trama. Después ya vamos a ver eso. Malón. ¿Qué significa malón? Significa enfermizo. Enfermizo. ¿Ya? Lo mismo que débil también. Luego, Kelión significa desfalleciente o débil también. ¿Quién le pone así a sus hijos? Ven para aquí, enfermizo. A ver, desfalleciente, ya has hecho tu... Yo no creo que nadie quiera poner a sus hijos así el día de hoy. Pero mira los nombres que los padres ponían a sus hijos. Tenía que ver mucho con lo que ellos avisoraban, anhelaban, como en el caso de Elimelech, Dios es mi rey. Pero Kelión, malo, enfermizo, desfalleciente. Bueno. Luego tenemos el nombre Ruth. ¿Qué significa Ruth? Amiga o compañera. Viene de amistad. Eso significa Ruth. Amiga, compañera, amistad. ¿Bien? Luego tenemos el nombre Orfa. Vamos a ver que muchos de estos personajes van a hacer honor a su nombre. Qué interesante, ¿no? Orfa, ¿qué significa? Cuello duro. Eso significa. ¿Cómo que el cuello duro? Bueno, cuello duro viene más o menos de la palabra cervato, de donde viene nuestro término duro de cerviz. O sea, significa testaruda. Eso significa. ¿Cuántas son orfas el día de hoy? Dios mío, ¿no? Son nombres que debemos poner el día de hoy. Hermana orfa. ¿Qué significa? Testaruda, o sea, terca. Alguien terca, testaruda. Dura de cuello. A los duros de cerviz se les decía así porque no tenían sumisión. O sea, no podían agachar el cuello. Ellos eran duros. Y no, decían, no se dejaban doblegar. Eso significa orfa, testaruda. Muy bien, luego tenemos Booz, que así normalmente lo leemos en nuestras Biblias, pero la lectura correcta de Booz sería Boaz, en el hebreo, ¿ya? Boaz, ¿qué significa Boaz? Alegría, fuerza. A mí me hubiese puesto Boaz mejor, ¿no? Alegría, gozo, eso significa, es parecido a Noemí, que es placentero, ¿no? Alegría, gozo, pero también puede significar fuerza o fortaleza. Muy bien. Y finalmente tenemos el nombre Mara. ¿Qué significa Mara? Recuerda, esto ya lo vimos con Moisés. Las aguas de Mara, recuerda. ¿Por qué le pusieron aguas de Mara? Eran aguas amargas. Mara significa entonces amarga o amargura. ¿Ya? Amarga o amargura. Muy bien. Esos son los nombres principales que encontramos en este libro, y ahí te dejo los significados para tu estudio y para el análisis con referente a la historia. Bueno, vamos a...